¿Qué tal, familia? Sean todas bienvenidas a este nuevo encuentro sobre la vida de San Juan Eudes. Nuestro propósito es descubrir la acción de la gracia de Dios en la historia, en la vida concreta de nuestro Santo Padre Fundador. Hoy, dejándonos guiar por la historia breve redactada por el padre Álvaro Torres, vamos a concentrarnos entre las páginas 18 a la 23, de la 18 a la 23. Y nos vamos a encaminar por 5 tópicos. El primero de ellos, el de la página 18, es nacer el día de la encarnación. La vez pasada habíamos hablado sobre los momentos apasionantes, supremamente interesantes, que rodearon el nacimiento de la congregación de Jesús y de María. Pues hoy diremos que en la tarde del 24 de marzo de 1643, Juan Eudes, Simón Manoury, Tomás Manchon, Pedro Jourdain, Andrés Godefroy y Juan Fossy se encaminaron hasta el santuario de María de Librán. Esto es Nuestra Señora María de la Liberación. Fueron 12 kilómetros que este pequeño grupo de sacerdotes hicieron bajo oración y penitencia. Pasaron la noche en la plegaria y al amanecer del día 25, fiesta de la Anunciación, de la encarnación del Verbo de Dios, celebraron la Eucaristía. Me gusta resaltar el hecho de que los grandes momentos de San Juan Eudes giran en torno a la celebración de la Eucaristía. Esto me parece una gran inspiración para que podamos también ustedes y yo, en medio de la celebración eucarística, poner la alegría de todo lo que constituye los momentos, las circunstancias más importantes de nuestra vida. San Juan Eudes escogió que la congregación naciera un 25 de marzo para celebrar con esta fundación el gozo de la encarnación. San Juan Eudes quería que esta pequeña obra fuese otra encarnación del Verbo de Dios, que no sirva para otra cosa, sino para nacer, hacer, vivir y reinar el Verbo de Dios. Este Verbo era adorado, este Verbo era alabado en el Cristo sacerdote. Así ponían en manos de la Virgen el nacimiento de este frágil proyecto. Posteriormente regresaron a Caen para edificar en la oración y en la convivencia su naciente comunidad. Recordemos que ya habían adquirido una casa a la que llamaron La Misión, cerca de la comunidad de los padres jesuitas. Esta experiencia fundacional se va a extender hasta la próxima fiesta de Pentecostés. Hablemos un poco del segundo tópico, la separación del oratorio. Estamos en la página 19 de nuestra historia abreviada.
el 19 de marzo, 6 días antes de la fundación, el padre Eudes silenciosamente dejó el oratorio. Se fue con sus compañeros a la nueva residencia, a la casa La Misión. San Juan Eudes estuvo junto a sus hermanos del oratorio por un tiempo largo de 20 años. Según las leyes canónicas de la época, ningún impedimento legal sentía a la hora de permanecer en la institución del oratorio. Nada le impedía abandonar el oratorio salvo una grave razón. El oratorio sintió la salida del padre Eudes, fue un hondo golpe en la comunidad. Hablemos sobre los motivos que llevaron a San Juan Eudes a abandonar el oratorio. Recordemos que él sentía en su corazón la urgencia impostergable de poner en marcha una experiencia en favor de la formación del sacerdote secular, en favor del seminario. Ya anteriormente recordemos que en París el oratorio tenía una residencia en San Maglorio y que el oratorio había hecho intentos en esta dirección, en la formación. Allí el superior general había enviado a San Juan Eudes a dar conferencias a los sacerdotes. Pero el proyecto que San Juan Eudes presentó a sus hermanos, recordemos, no fue aceptado. Y ya en febrero de 1643 se había hablado en el Consejo de los Oratorianos de remover al padre Eudes de su cargo como superior de la comunidad de Caen. Otro motivo interior que se suma a este que acabamos de hablar es el que él mismo deja entrever, muestra una confidencia en su obra El corazón de María. Recordemos, es terminada pocos días antes de morir. ¿Qué es lo que San Juan Eudes escribe en esta obra? Cito: esta es otra gracia muy especial. Para alejarme de evidente peligro de perdición en que me hallaba, me comprometiste en la congregación de Jesús y María, que tú, con tu muy amado Hijo, estableciste en la Iglesia. Esta razón de conciencia era la fuerza adquirida por el jansenismo. Recordemos, la vez pasada habíamos hablado sobre esta tendencia, esta corriente espiritual muy extrema, de rigorismo exacerbado. También se había infiltrado dentro del oratorio. El mismo Batterel, oratoriano jansenista, afirmará que fue el jansenismo el que llevó a San Juan Eudes a salir del oratorio. Juan Eudes, por este influjo del jansenismo dentro de la congregación oratoriana, vivió momentos de crisis.
dice el historiador, de la conducta pastoral. Él, cuando optó claramente por el camino de la misericordia, su corazón, su espíritu comprendió que cuando el abismo de la misericordia, de las miserias, como él mismo lo explica, se siente gigantesco, más grande es aún el abismo de las misericordias. Así pues, por un lado, la urgencia impostergable de iniciar una institución en favor de la formación del clero. Y segundo, una exigencia interior, evadir el peligro jansenista infiltrado en la congregación del oratorio, como él mismo lo va a expresar, repito, en su obra El corazón de María, escrita pocos días antes de morir, finalizada pocos días antes de morir. Si salimos a la página 19, nos encontramos con el tercer tópico, de nuevo en las misiones. Este tema de verdad que es apasionante, sorprende y que podemos decir que el contexto fundamental de Juan Eudes es la misión. 2 meses después de la fundación, el 25 de marzo, esto es, el 24 de mayo de 1643, San Juan Eudes celebra junto a la iglesia la fiesta de Pentecostés, esta vez junto a sus nuevos hermanos. Y con ellos proseguirá el ejercicio de las misiones. Recordemos que junto a estos hermanos, también antes, cuando era oratoriano, emprendía el ejercicio de las misiones. Ellos constituyeron para San Juan Eudes su brazo derecho. Estas primeras acciones fraternales, apostólicas de la nueva y pequeña compañía producirán copiosas bendiciones y en ellas nuestro santo va a comprender que Dios se estaba mostrando benevolente con la pequeña compañía recién fundada. Él lo va a expresar en estas palabras. En este mismo año hicimos 2 grandes misiones con frutos extraordinarios, mayores que los de las misiones precedentes, como si nuestro Señor hubiera querido manifestar claramente a todo el mundo que estaba con nosotros y que Él era el autor de esta institución. Se refiere aquí a la pequeña congregación recientemente fundada. Continúa diciendo, la primera tuvo lugar en Saint-Sauveur-le-Vicomte, de la diócesis de Coutances. La segunda en Valognes. Allí la multitud era tan grande que me vi obligado a predicar todos los días fuera de la ciudad, detrás del castillo. Se estimaba en 40,000 personas el número de asistentes los domingos y días de fiesta. Otras fuentes añaden que era incluso escuchado por los más alejados que no habían bajado de sus carrozas. Este dato es extraordinario. Aquí en Barinas tenemos el estadio más grande que se llama La Carolina, que puede albergar hasta unos 25-30,000 personas. Es enorme. Si tenemos una medida caraqueña,
pues busquemos el estadio de la ciudad universitaria, que es capaz de albergar 25.000 personas. Imagínense, es una masa, un número extraordinario. Y Juan Eudes dice que a estas celebraciones asistieron un número de 40.000. Bendito sea el Señor. Bien, 2 meses después que funda la congregación, mientras realizaba estas misiones, es cuando podemos decir que se da la salida oficial del oratorio. Un momento ciertamente doloroso, compensado por la fraternidad, por la alegría de los nuevos hermanos que habían decidido acompañar al Padre Eudes en sus caminos apostólicos. Es importante también notar que, visto desde el lado de la congregación oratoriana, para ellos también significó un golpe muy fuerte, dado el gran renombre que por las predicaciones, las misiones, el Padre Eudes había ganado, no solamente para su fama personal, sino también para el de la institución oratoriana. El que San Juan Eudes dejara el oratorio significó la pérdida de una ficha muy importante. Seguimos. En la página 20 nos encontramos con el siguiente tópico. Esto es el cuarto, un largo camino por recorrer. Este título es bastante diciente. Estamos en los inicios de la congregación del Seminario de Jesús y de María, pero también ya hace 2 años había, vamos a decir que casi 2 años, había empezado la congregación que atendería misericordiosamente a las mujeres necesitadas. Entonces, ambas congregaciones estarán en un camino necesariamente de aprobación civil y eclesiástica. Entonces, mientras los hermanos de la nueva congregación, en el ejercicio de la misión, iban encontrando su cohesión, su identidad interior, por otro lado, hay que trabajar, como les vengo diciendo, los trámites de la aprobación legal, tanto eclesiástica como civil. Hablamos de las letras patentes del difunto rey Luis XIII, y también las de, o aquellas obtenidas por el también difunto cardenal Richelieu. Ambas letras patentes debían ser ratificadas por el Parlamento Civil, el Parlamento de Rouen. También Juan Eudes tenía en mente el deseo de que su pequeña congregación alcanzase la aprobación romana. Tenía que buscar valiosos intercesores, personas que por su influencia eclesiástica y civil sirvieran para facilitar el camino de la adquisición de ambas aprobaciones. Como dice muy bien el título, un largo camino por recorrer, el Padre Eudes
ya comenzó este camino largo, no exento de numerosas, dolorosas cruces. El primer paso fallido, por cierto, fue obtener el documento real del Parlamento de Normandía. Es interesante porque en función de esta aprobación, el padre Eudes le pide a Vicente de Paúl que interceda ante la Reina Madre a su favor. Pero esta intercesión, este tocar las puertas del Parlamento, allá en la corte de París, no obtuvo resultado. Se empezaron a suceder influencias, presiones que obstaculizaron la aprobación del proyecto del padre Eudes. Allá en París también encontró el padre Eudes obstáculos y enemigos. Les decía que también el padre Eudes estaba pendiente de obtener la aprobación romana ante Urbano VIII, el sumo pontífice de entonces. Sus obispos, amigos muy generosos, estuvieron muy atentos en mostrarles, escribirles cartas de recomendación. Sin embargo, no se puede atender a Roma sin pasar por las aprobaciones de la iglesia local. El obispo de Bayeux, Monseñor d'Angers, concedió la carta de fundación el 14 de enero de 1644, casi que 10 meses después de haber comenzado Juan Eudes la obra. Quiero recordar las palabras del obispo Monseñor d'Angers, que dice: le hemos permitido y le permitimos erigir en nuestra diócesis la dicha congregación eclesiástica bajo el nombre y título de sacerdotes de la Congregación de Jesús y María. Permanecerán bajo nuestra entera jurisdicción. Les permitimos recibir, poseer y usufructuar fondos, donaciones y otras entradas. Hemos escogido además al ya nombrado Juan Eudes para ser el superior de dicha congregación. Estos primeros documentos son importantes porque para los efectos de aprobación legal debían explicitar su naturaleza. ¿Quiénes son? ¿Para qué funcionará la institución? ¿En dónde servirán? Todos estos elementos importantísimos, constitutivos, deben estar legalmente explícitos. Esos elementos son los que nos dan hoy información precisa de la naturaleza de esa pequeña institución naciente. Dicen ellos que sus miembros no son religiosos, pues no se ligan por votos. Cito: la caridad es el único lazo que los ata entre sí. Hermoso. Su razón de ser como comunidad es el seminario. Por eso es que en el ADN fundacional de la congregación de los eudistas está la formación del clero, el seminario.
Por eso es que, recordemos, serán conocidos como Congregación del Seminario de Jesús y María. Congregación del Seminario. La condición de sus miembros de sacerdotes diocesanos los llevó a preferir el título de Señor a el otro de Padre, que era común propio del clero religioso. Hacia la página 21 nos vamos a encontrar con el último de los tópicos de nuestro encuentro de hoy, al servicio de la misericordia. Tema, tópico que en el encuentro anterior había quedado hermosamente, explícitamente manifiesto. Allá en el albergue que se alquiló en 1641 para recibir a las mujeres laceradas por la prostitución, la superiora, la señora Margarita Morin, seguía acogiendo mujeres en su refugio. Apropiándose pues de la misericordia de Jesús, pensaba el padre Eudes que la imagen de Dios debía resplandecer en sus vidas y que era preciso resucitar a Jesús en los corazones de las mujeres que llegaban a este refugio. Era así la redención, era así la salida del lugar del pecado. Ver, vivir, nacer, resucitar a Jesús en el corazón de estas mujeres. Hay que señalar que la congregación esta primera congregación dedicada al servicio de las mujeres necesitadas corrió con mejor suerte que la segunda, la del Seminario de Jesús y de María. Ya Luis XIII había concedido las letras patentes a esta congregación. Esto sucedió en noviembre de 1642 y en ellas se preveía la erección de un instituto religioso que se encargara de la obra, o sea, una congregación religiosa al servicio de esta obra de misericordia. Por ahora estaba, como ya sabemos, bajo la dirección de la señora Margarita Morin. Ella fue una protestante que se convirtió, una mujer recia, de temple, deseosa de llevar a cabo su propio proyecto religioso. A Margarita Morin la acompañarán algunas asociadas, entre las cuales se contó a Margarita Magdalena Gerson, sobrina del padre Eudes, que para ese momento contaba con apenas 13 años. Consolidada su congregación, Juan Eudes miró hacia la obra de Nuestra Señora de la Caridad. Esto es, cuando ya Juan Eudes puso pie firme al nacimiento de la congregación del seminario, pues seguía atento, cuidando la consolidación de Nuestra Señora de la Caridad, que también era una congregación recién nacida.
en las misiones que predicó en 1641 con sus nuevos hermanos. También con él 4 jóvenes decididas vinieron a comprometerse en esta obra de misericordia. Entre ellas los nombres de Renata de Taillefer, Margarita Morin había empezado a tomar actitudes fuertes, actitudes bastante difíciles que al padre Eudes le causaron mucho sufrimiento y preocupación. Incluso Margarita Morin le había prohibido al padre Eudes que entrara en la casa del refugio. ¿En qué terminó esto? La señora Morin abandona la obra, se lleva a algunas de las colaboradoras, pero permanecen fieles al padre Eudes, Renata y María Magdalena, su sobrina. La obra se cae, la obra desaparece. No. Juan Eudes siguió mostrando preocupación por mantenerla viva. Y es por eso que se dirige esta vez a una congregación religiosa, la congregación de las visitandinas de la ciudad de Cannes. Una mujer de valía, anota el historiador, maestra de novicias, Francisca Margarita Patin, junto a 2 religiosas, son enviadas al refugio para atender y llevar adelante la obra fundada por el padre Eudes. Es una labor que comenzó o continuó en medio de pobreza, de grandes privaciones. La llegada de las visitandinas la podemos ubicar en agosto de 1644, a casi 3 años de haber iniciado el refugio. Entonces, a partir de esta llegada, la obra tomará el nombre definitivo que posee hasta los días de hoy: Nuestra Señora de la Caridad. Nuevamente pensarán en buscar un albergue más amplio para dar acogida a un mayor número de penitentes, para prestar un mejor servicio que las haga sentir vivir realmente como en un refugio. Así pues, el largo camino de aprobación de esta nueva comunidad prosigue. Vamos esta vez a hablar del obispo Monseñor d'Angennes, que, por insinuación del padre Eudes, va a redactar una letra. ¿A quién? Al obispo, a su santidad Inocencio X. Monseñor d'Angennes lo va a ayudar. Y en esa carta describirá la casa del refugio como un lugar de acogida de mujeres de mala conducta, deseosas de hacer penitencia y cambiar de vida. Recordemos lo que hace poco les dije, que estas cartas oficiales, estas letras, son importantes porque explican en un lenguaje
lenguaje jurídico, los detalles sobre la naturaleza y misión de, en este caso, la obra del refugio. Esta obra alojará a mujeres convertidas del protestantismo, a personas que sin pretender una vida monástica querían en el retiro ocuparse de su salvación. Quienes dirigían la casa anhelaban ligarse mediante votos a la vida religiosa. Y en esa carta se especifica que también harán un cuarto voto. Recordemos los 3 consejos evangélicos que pueden traducirse en votos: castidad, pobreza y obediencia, al que se le añadirá un cuarto que llamarán el voto de caridad e instrucción. ¿En qué consiste este voto? Se comprometían a dedicarse al servicio y a la educación de las mujeres que a esta obra eran recibidas. Idearon un primer hábito sencillo, blanco, muy similar a la usanza de las religiosas, de las monjas de la época. Así pues, con el nombre de María de la Asunción, Renata de Taillefer fue la primera en revestir este hábito un 12 de febrero de 1645. Las constituciones fueron las mismas de la congregación de las visitandinas, redactadas por el propio San Francisco de Sales. Vamos terminando. Está pues en marcha los trámites de aprobación de ambas congregaciones. Es el tema fuerte también de esta jornada. Juan Eudes, ahora pensando en resultados inmediatos, no obtuvo, pero está empeñado, está montado sobre eso. Ya anteriormente les dije que la congregación del refugio va a tener una ventaja en comparación con la congregación del seminario. Juan Eudes manda al padre Manuri a Roma para que en persona pueda conseguir un adelanto, ventajas en la aprobación de la congregación. Sin embargo, su viaje fue inútil porque, repito, había que conseguir la aprobación civil del Parlamento local y con ello poder tramitar la aprobación religiosa, eclesiástica. Los regidores juzgaron la obra como de muy útil, tanto para la gloria de Dios como para el bien público. De modo que, al expresarse con estas palabras, en nombre del rey, gobernaban la ciudad de Caen y dan por esta autoridad la aprobación de Nuestra Señora de la Caridad. Sin embargo, el cambio del beneplácito eclesial para la misma
se malogró con el fallecimiento de Monseñor D'Angennes, quien no alcanzó a firmar el documento laudatorio que ya estaba listo. Como ya antes les había insinuado, San Juan Eudes está montado sobre esta exigencia, sobre esta tramitología legal, civil y eclesiástica. Una necesaria y primera aprobación civil para conseguir con ello la aprobación eclesiástica posterior. Esta nueva vicisitud lamentable, la muerte de su cercano y querido obispo D'Angennes, va a poner o va a ser lenta la aprobación, pero Juan Eudes asume todas estas vicisitudes con su corazón puesto en la divina voluntad. Terminemos diciendo que en todo esto María de Valais va a tener una participación muy especial. Ella va a contribuir significativamente a nivel económico. Pondrá una suma significativa a la orden del Padre Eudes, una suma que es más que el fruto de las limosnas que le habían sido hechas. Una mujer que estará al lado del Padre Eudes con su oración, con su palabra, con su consejo, que servirá de gran apoyo, de importante apoyo y consuelo al Padre Eudes, que todo esto lo llevó a atravesar incómodos, críticos momentos, cruces que sabrá cargar con paciencia y que lo ayudarán a discernir siempre no un capricho de su terquedad personal, sino la necesidad de alcanzar, ver en obra, ver aprobada la obra de Dios, una obra que consideraba expresión de la divina voluntad. Bien, familia, dejémoslo hasta acá. Hemos transitado desde la página 18 hasta la página 23. Yo las invito a que relean en la historia abreviada. Si les parece, vuelvan a escuchar el video para tratar de responder a la pregunta: ¿cómo aparece manifestada la gracia de Dios en la vida del Padre Eudes? ¿Cómo Él, con su ser, con su vida, con su actuar, trasluce la acción de Dios, expresa la divina voluntad? Que el Señor las bendiga y que este estudio de la vida de San Juan Eudes nos sirva para también nosotros hacer en nuestro momento la divina voluntad. Que el Señor las bendiga y hasta el próximo encuentro. Dios la bendiga.